Hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Amigos, amigas, que el Señor me les bendiga. Pues vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, en su versículo 18 hasta el 31. Amén. Para los que me quieran seguir con la lectura, repito, Corintios capítulo 1 en su versículo 18 hasta el 31. Amén, gloria a Dios. Pero antes de comenzar vamos a venir en palabra de oración para que sea el Señor hablando a través de este siervo inútil. Amén. Para que sea el Señor poniendo palabras en mi boca, porque venimos a predicar a nuestro Señor Jesucristo. Venimos a predicar su evangelio. Amén. Que sea Él ungiéndonos, que sea Él dándonos sabiduría y entendimientos para poder exponer este tema. Aleluya. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Venga, Señor, a nosotros su reino y hágase, Señor, su poder y su voluntad, así como en el cielo y así como en la tierra. Pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona, Señor, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mas no me dejes caer en tentación, líbrame de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por otro día más de vida que nos prestas, mi Dios. Gracias por la salud que nos has dado. Gracias por el techo que nos has prestado, Señor, por los alimentos, Señor. Gracias porque has cuidado de nuestros hijos, Señor, nuestra familia, mi Dios amado. Gracias por guardar sus salidas, por guardar sus entradas, mi Dios. Gracias por todo, Señor amado. Estoy aquí nuevamente, Señor, dispuesto para llevar el mensaje, Señor. Dispuesto para predicar tu palabra, mi Dios amado. Solamente que te pido, mi Dios, que sea usted usando mi boca, usando mis labios para predicar la palabra, Señor, para predicar el evangelio, mi Dios amado. Pues no venimos por nuestra propia cuenta, sino venimos a ejercer el mandamiento que tú nos dejaste, mi Dios, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aquel que creyere y fuese bautizado, dice su palabra, ese será salvo. Amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por todo. Amén y amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el titulado es Cristo, poder y sabiduría de Dios. Aleluya. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios
es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Hermosa palabra de nuestro Señor. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra que, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Punto y coma. La palabra de la cruz es la Biblia. La palabra de la cruz es el evangelio que nosotros, los hijos de Dios, traemos para la humanidad. Amén. Pero dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, dice que porque la palabra de la cruz, dice, o sea, el cristiano, el aleluya, el gloria a Dios, el que predica la palabra, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Amén. ¿Y quiénes son los que se pierden? Es la pregunta. Las personas que se pierden son aquellas personas que andan vagando en el mundo sin Dios y sin esperanza. Amén. Los que andan practicando las obras de la carne. El apóstol Pablo describía las obras de la carne en el libro de los Gálatas, capítulo 5, versículo 19, para que usted, mi amigo, usted, mi amiga, pueda enfocarse y pueda entender de lo que está hablando la palabra en el libro de los Corintios, porque dice que porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Amén. Porque el ser humano que no ha venido a Cristo, para ellos la palabra del Señor es locura. Amén. Y veamos por qué es locura. Porque dice el apóstol Pablo que es locura a los que se pierden. ¿En dónde? En el mundo en el cual nosotros vivimos. Y dice la palabra que en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 19 en adelante, dice que y manifiestas son las obras de la carne, dice. Estos son las personas que se pierden. Para este tipo de personas es locura el evangelio. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Los que se alejan del camino de Dios. El ser humano que no quiere reconocer a su creador. El ser humano que vaga viviendo su vida a su antojo. Viviendo en los placeres de la carne. Y dice la palabra que manifiestas son las obras de la carne, dice, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, o sea, el católico adorando los chintos, las hechicerías, las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejía, dice, envidias,
homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, dice la palabra. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. El ser humano que vaga sin Dios y sin esperanza es el que está perdido en toda la inmundicia, viviendo conforme a la carne. Amén. ¿Qué es el adulterio? Es la mujer que le gusta tener relaciones sexuales con un hombre y con otro hombre, y, o sea, aún cuando está casada y aún porque no se quiere casar, porque para ella es placentero de esa manera y no tiene nadie quien la controle y le diga nada. La fornicación, dice, las inmundicias, las laxivias, practicando el sexo indebidamente. También viene a ser una práctica de idolatría. Y también dice la idolatría, que también abarca la religión que tienen los católicos, que adoran al Cristo Negro, adoran a San Juditas Tadeo, a San Rafael, que al niño de Atocho, que no sé qué, que no sé cuánto. Estas son las personas que se pierden, dice. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La palabra de la cruz es locura. Porque el hombre, dice que el hombre natural no puede entender lo espiritual. Pues dice la palabra que para que el hombre pueda entender lo espiritual, se tiene que discernir espiritualmente. Amén. Por eso es que el hombre, cuando se le predica el evangelio, para ellos es una ofensa. Para ellos, nosotros ya fuéramos censurados si fuese por su gusto. Amén. Pero estas son las personas que se pierden, dice. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero, dice, a los que se salvan, o sea, a los que hemos creído en el unigénito Hijo de Dios, a los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, a los que un día nosotros, el Señor nos llamó y nos dimos cuenta en el error en el que estábamos perdidos en el mundo de la borrachera, perdido en el mundo de la drogadicción, perdido en el mundo de la fornicación, perdido en el mundo del adulterio, de la hechicería, peleando. Amén. Entonces, y viviendo en ese mundo de todo lo que hemos mencionado. Amén. Dice que, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios, porque la palabra de la cruz, porque el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es lo que puede cambiar al hombre. Amén. Ninguna religión puede cambiar a nadie. Ninguna religión puede hacer que tú dejes de drogarte. Ni tu mamá, ni tu papá, ni un centro de rehabilitación te va a detener porque sigas practicando las cosas del mundo. Amén. Yo lo digo por experiencia propia. Porque te puedes calmar un tiempo, te puedes abstener un tiempo de ingerir alcohol, de ingerir drogas, pero cuando salgas de ese lugar vas a salir sediento, vas a salir con ganas, y cuando lo vengas a probar, te vas a ir de lleno nuevamente, te vas a perder nuevamente en el mundo de la drogadicción, en el mundo del alcohol, las mujeres, queriendo hacer dinero ilícitamente, porque la palabra de la cruz dice es locura a los que se pierden. Amén. ¿Por qué? Porque toda persona que no ha venido a Cristo no tiene control y dominio propio en su vida, porque tiene espíritus inmundos. Amén. Estos espíritus inmundos moran en todos los seres humanos que no han venido a Cristo. Por eso para ellos el evangelio, esto es una locura. Por eso para ellos el que alguien les predique,
para algunos hasta es ofensivo. Pero dice que pero a los que se salvan, o sea, nosotros los que por la misericordia de Dios hemos reconocido que ese mundo fadal donde nosotros vivíamos, donde nosotros caminábamos, cuando venimos a Cristo nos dimos cuenta en el error que nosotros estábamos. Y nos dimos cuenta de lo que el Señor ofrece. Amén. Vida eterna, inmortalidad, cosa que el hombre busca ansiosamente, pero no la puede poseer, ni la va a poseer. Amén. Porque escrito está, dice la palabra, que el hombre muera una vez y después juicio. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Porque por medio de nuestro Señor Jesucristo, a través del arrepentimiento, Jesucristo nos perdonó nuestros pecados. Amén. Nos perdonó, nos redimió y automáticamente recibimos la salvación. Y mientras estemos en este mundo tenemos que luchar por la salvación. Amén. Dice la palabra que, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, dice la palabra. Y el apóstol Pablo pregunta en el versículo 20, y dice, ¿dónde está el sabio? Dice, hace una serie de preguntas, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? A ver, hablemos humanamente. ¿Dónde están los sabios? ¿Dónde están los que inventaron la física? ¿Dónde están los que inventaron el bombillo, la luz? ¿Dónde están todas estas personas? Se murieron. Se murieron en su sabiduría. Porque mucho hombre, el hombre sabio aquí en la tierra, el que se cree que por su sabiduría, él conoce todo, él lo sabe todo. Y el hombre llega al punto que dice, yo no necesito de Dios. Miremos el que ha inventado la computadora, Bill Gates. Es un hombre que no cree en Dios. Dice, Dios no existe, dice en su corazón. Entonces pregunta el apóstol Pablo, ¿dónde está el sabio? Dice, la gente muere. Y cuando la gente muere, ya luego nadie se acuerda de ellos. ¿Amén? Si se va sin Dios y sin esperanza, va a condenación eterna. ¿Dónde está el sabio? Dice, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde están los escribas que acusaban a Jesús, verdad? Porque dice la palabra que en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 38, dice la palabra que la generación perversa demanda señal, dice. En aquel tiempo, cuando nuestro Señor Jesucristo dice que en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 22, dice que entonces dice que fue traído a él un endemoniado, dice la palabra, ciego, mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Dice que y toda la gente estaba atónita. Amén. Entonces, pero el apóstol Pablo pregunta que ¿dónde está el escriba? Dice. O sea, ¿dónde está el escriba? Porque ellos, dice la palabra, que en el capítulo 12, versículo 38 de Mateo, dice que entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él le respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, dijo, punto y coma. Pero, dijo,
Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Amén. ¿Y qué le pasó a Jonás? Jonás, por desobedecer la palabra del Señor, por desobedecer el mandato, por huir a otro lugar donde el Señor no lo había mandado. El Señor lo mandó a predicar a Nínive y él rehúsa ir a Nínive. Entonces el Señor le prepara un pez para que se lo trague, y estuvo 3 días en el vientre de una ballena. Amén. Pero no me quiero meter mucho en eso, porque la palabra dice que ¿dónde está el escriba? Dice. Estos religiosos no querían reconocer la verdad de Cristo, no querían aceptar a Cristo como el Salvador del mundo. Porque aún cuando el Señor acababa de hacer un milagro, donde dice la palabra que le habían llevado a un endemoniado y lo sanó, dice, ellos todavía demandaban señal, la gente incrédula. Pero por eso es que el Señor dijo, señal no se les será dada, dijo. Amén. Entonces dice la palabra, ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿Y quién es el disputador de este siglo? El apóstol Pablo dice quién es el disputador de este siglo en el libro ahí en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4 en adelante, dice la palabra que en los cuales, dice, el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios dice que mandó que de las tinieblas, dice la palabra, resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones. Amén. Porque en aquel tiempo, cuando nosotros vagábamos en el mundo sin Dios, sin esperanza, Cristo llegó a nuestra vida y nos sacó del mundo de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Porque Dios dice que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Para que por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros pudiéramos crecer en el entendimiento de la palabra. Amén. Entonces, ¿quién es el disputador de este siglo? Es el diablo. Que el Señor lo reprenda. Que dice que el cual dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, o sea, de toda aquella persona que se le predica el evangelio, de toda aquella persona que se le dice que se arrepienta de lo que está haciendo, que se arrepienta del homosexualismo, que se arrepienta de ser una prostituta, que se arrepienta de ser un drogadicto, que se arrepienta de practicar las cosas del mundo. Entonces, dice que el Dios de este siglo, así lo cataloga, así, ese es el nivel que el Señor le dio al diablo, como un príncipe, como el Dios de este siglo, porque el mundo es gobernado por el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, dice. Amén. Por eso que para el hombre, dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, para los que andan en el mundo sin Dios, sin esperanza. El evangelio es una locura. No, dice la gente,
Ese libro un hombre lo escribió, dice. Sí, pero inspirado bajo el Espíritu Santo. Amén. Dice Efesios capítulo 5 en su versículo 14, dice, por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos, dice, y te alumbrará Cristo. Amén. Porque el hombre que vaga sin Dios y sin esperanza está muerto espiritualmente. Ya estás condenado a muerte. Amén. Pero por eso vino Cristo, para salvar al pecador, para salvar al hombre. Por eso Cristo se entregó en la cruz del Calvario. Amén. Y nos redimió. Entonces dice la palabra que no ha enloquecido, dice Dios, la sabiduría del mundo, dice. Porque nosotros, el ser humano, en este siglo donde estamos, la sabiduría, la ciencia ha crecido en el ser humano y se ha desarrollado de una manera, pero bien rápida. Entonces, donde, hablando médicamente, el hombre ha crecido en el conocimiento de la ciencia. Y dice la palabra que no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Claro que sí. Por eso es que el hombre juega a ser Dios, clonando seres humanos, clonando animales. Los doctores haciendo cirugías para que el hombre sea mujer y la mujer sea hombre. Pero ¿cuáles son las consecuencias que estos jóvenes sufren después de esto, verdad? O sea, Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Amén. El mundo, el hombre que se cree inteligente, para él Dios no existe. Pues ya que en la sabiduría de Dios, dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, dice. Ahora, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Por eso es que nosotros estamos aquí anunciando las buenas nuevas de salvación, diciéndole al pecador que se arrepienta. Amén. Porque la palabra del Señor es la única que te puede cambiar. La palabra del Señor es lo único que puede transformar tu vida, cambiar tu vida. Aleluya. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Pero para el hombre natural, dice que la palabra de la cruz, o sea, que nosotros prediquemos el evangelio de Cristo crucificado, es locura para ellos. Es locura. Pero esta es la única manera que a Dios le agradó, dice la palabra. Salvar a los creyentes. Salvar a todo aquel que cree en el unigénito Hijo de Dios. Por medio de la predicación. Cristo dijo, y por todo el mundo, dijo, y predicar el evangelio, dijo. Todo aquel que creyese, dice, y fuese bautizado, dice, ese será salvo, dice. Amén. Porque los judíos, dice, piden señales. Y es lo que pedía la generación perversa. Demandaban señal. Dios dijo, señal no se les será dada, dijo. Porque los judíos piden señales. Y los griegos buscan sabiduría, dice. Pero nosotros, dice, o sea, nosotros los cristianos, dice el apóstol Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Porque es el que murió por mis pecados. Porque es el que murió por tus pecados. Amén. Porque de tal manera, dice la palabra, que amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Pero el hombre ama más las tinieblas. Pero el hombre aborreció la luz. El hombre aborrece la luz y no viene a la luz, dice, para que sus obras no sean reprendidas. Por eso es que la mujer y el hombre no se acercan a una iglesia. Pero no te preocupes, ahora como está la tecnología, nosotros te llevamos el evangelio hasta tu casa. Amén. Dice que porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría.
Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, porque solo Cristo es el que salva, Cristo es el que sana, Cristo es el que liberta. La religión no salva a nadie. Los religiosos perecieron. Los escribas y los fariseos hipócritas murieron en sus pecados, condenados a muerte por rechazar a Cristo, por no reconocer que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Aun cuando Él hizo muchas obras, todavía demandaban señales. Tremenda la incredulidad de la gente. Y de igual manera estamos hoy en día. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero, dice. Y para los gentiles locura. Porque el hombre dice que estamos locos. Pero que digan que estamos locos. Hay un canto que canta Estanislao Marino, dice: me llaman loco, no me comprenden, es que no entienden lo que Cristo ha hecho en mí. ¿Qué importa el mundo si me desprecian? Soy evangélico, evangélico feliz. Aleluya. Dice, más para los llamados, dice, así judíos como griegos, o sea, los que creen, dice, Cristo, dice, poder de Dios, dice, y sabiduría de Dios. Aleluya. Porque dice que la sabiduría, dice, el principio de la sabiduría, dice la palabra, es el temor a Jehová. Gloria a Dios. Porque lo insensato, dice, de Dios es más sabio que los hombres, dice. O sea, lo más tonto de Dios es más sabio que los hombres, dice. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, dice. Pues mirad, dice, hermano, le habla a la iglesia, pues mirad, hermano, dice, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, dice, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Porque cuando estábamos en la carne, éramos unos salvajes, éramos unos ignorantes, éramos unos inmundos. Amén. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, dice. O sea, miremos a dónde el Señor nos ha llamado y cómo nos tiene. Amén. Porque cuando andamos en el mundo, el hombre se emborrachaba, se gastaba el cheque y malgastaba su dinero, golpeaba a su mujer, engañaba a su mujer y viceversa, la mujer al hombre. Dice que, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, dice, que no sois muchos sabios según la carne. Porque dice la palabra que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, dice. Entonces, ¿qué pasa cuando un borracho lo detiene un policía? Eso no es ser sabio, porque puede ser que mate a una persona y termine en prisión. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, dice, porque éramos unos ladrones. De nobleza no teníamos nada. Sino dice que lo necio del mundo escogió Dios, dice, para avergonzar a los sabios, dice. Amén. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, dice. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. Y eso éramos nosotros antes de que viniéramos a Cristo. Éramos lo vil del mundo, éramos lo despreciado, éramos lo que la sociedad no quería ver ni saber de nosotros. Nadie daba un centavo por nosotros. Pero Cristo en su gran misericordia nos llamó, nos libertó. Amén. Y dice que usó lo vil del mundo y lo menospreciado. Escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Por eso, mi amigo, que nosotros venimos a predicarte el evangelio. No venimos a juzgarte. Venimos a decirte que Dios
transforma al pandillero. Dios transforma al sicario. Amén. Dios transforma al homosexual. Dios transforma a la prostituta. Dios transforma al borracho y los convierte en unos predicadores. Porque dice que, sino que lo necio del mundo escogió Dios, dice, para avergonzar a los sabios, dice. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, dice. Y lo vil. Si nosotros miramos a un pedófilo ahí, ¿verdad?, que le gusta violar a los niños, pues eso escogió Dios. A esos escoge Dios. De esas personas que están en las prisiones, el Señor los convierte hasta en pastores. Amén. Si se arrepiente el ser humano y busca del Señor, si se arrepiente de sus pecados, dice la palabra que y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Porque el ser humano sin Dios, sin esperanza, desprecia al que está practicando este tipo de inmundicias. Pero es lo que Dios escogió. Dice la palabra que el Señor vino por los enfermos. Dijo, los sanos no necesitan médico, dijo, sino los enfermos. Amén. Es la persona que está atrapada en el mundo del lesbianismo, del homosexualismo, los violadores, las prostitutas, los borrachos. Amén. Todas las personas que les gusta practicar las obras de la carne, los adúlteros, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los que están adorando a los chintos, los que matan por dinero, los que les gusta practicar las orgías, todas estas cosas. Amén. Entonces, eso es lo que Dios escogió, dice, lo que no es, dice, para deshacer lo que es. Amén. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Así para aquella persona que dice, no, pues yo nunca fui un borracho, yo nunca fui un mujeriego, yo me casé con mi esposa y me mantuve con mi esposa, yo nunca robé, yo nunca violé, yo nunca asesiné, yo nunca forniqué, yo nunca practiqué la hechicería, ni tuve envidia, ni borracheras, ni orgías. Pero si usted no se entrega a Cristo, el que usted se mantenga neutral, eso lo hace cualquier persona por ética, para que no se lo lleven preso, para no meterse en problemas con la ley. Dice que lo menospreciado escogió Dios, dice, y lo que no es para deshacer lo que es. Porque el rico piensa que con todo el dinero que tiene, piensa que nunca se va a morir. Amén. Pero así es el hombre, dice que porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, y se pierden en las cosas del mundo, ya sea los científicos, los doctores, y el ser humano, que no se pierde en la tecnología, en la ciencia, se pierde en los vicios del mundo y lo que el mundo ofrece, en el adulterio, en la fornicación, en la borrachera. Amén. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Amén. Porque nosotros hemos encontrado el camino a la vida eterna. Aleluya. Es lo que el Señor nos ofrece. Pues dice la palabra que, mas por Él, ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo estáis vosotros en Cristo Jesús. Mas por Dios nosotros estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, dice, sabiduría, amén, porque ya no practicamos lo que el mundo hace, ya somos sabios, ¿verdad? Ya decimos, no, yo ya pasé por ahí, eso no, esa vida me dejó un sabor amargo, dice, en la boca, dice. Ya fuimos justificados, dice, y santificación, dice, y redención, amén. ¿Por qué? Por el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, amén. Nosotros, cuando venimos a Cristo, Él nos presenta al Padre como santos. Aleluya. Aún con nuestras fallas que tenemos como cristianos, pero nosotros vamos buscando la perfección. Dice que la vida del cristiano es
como la luz de la aurora, dice, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea que si tengo fallas, tengo que arrepentirme, pedirle perdón al Señor y esforzándome a no volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque todavía estamos en un cuerpo que corruptible, un cuerpo que le gusta lo del mundo. Y esa es la lucha que llevamos todos los cristianos. Amén. Bueno, mis hermanos, hasta aquí vamos a llegar con este mensaje. Que el Señor me les bendiga y nos estaremos escuchando hasta la próxima.